Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica, porque también es muy importante, o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar, Aries, con 2 barajas y el tarot para saber quién te ama tanto y qué primera impresión ha tenido esta persona de ti. ¿Habrá citas? ¿Es tu emperador? ¿Eres tú una emperatriz? ¿Tiene hijos? ¿Desea bailar contigo? ¿Hay misterios, encantos y embrujo? Hasta con el rey de bastos. Sabremos cómo es esta persona y qué tiene el destino y tus guías preparado para ti. Hasta con la rueda de la fortuna. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, porque hay un propósito, amigos. Si vosotros tenéis un alma o una llama, las lecturas deben de ser muy especiales, mensajes canalizados, y no solamente para saber qué siente o qué ocurrirá, sino cómo vais a cambiar vosotros hasta vuestra vida. O ya lo estáis haciendo, Aries. En cada lectura hay magia. Si no lo creéis, amigos, podéis mirarlas y veréis, como siempre, cartas que reflejan que vosotros tenéis un encanto muy especial y poderes psíquicos. Muchos de los que estáis aquí tenéis dones espirituales, sabéis de tarot y mucho más. Decídmelo en los comentarios. Muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro canal. Gracias por hacer posible estas lecturas. Sin vosotros no podría hacerlas. Y ya sabéis que estáis participando todos en este mes de noviembre en este gran sorteo. Los que escribáis comentarios, los que estéis suscritos, amigos, puede haber premios para todos vosotros. 5 amuletos de amor canalizados os ayudarán muchísimo porque será magia real. La magia no consiste simplemente en encender una vela, como vosotros entenderéis, sino pedir la intervención de nuestros guías para diferentes propósitos. Una lectura por WhatsApp, una persona, y un ritual de bienvenida para este año 2024. Encenderé con mis guías una vela extraordinaria que sea dorada. Suerte a todos. Ya sabéis que os quiero mucho y no tengo en mi pensamiento a quién le debe tocar o no, porque eso sería injusto. Quiero que sea para todos igual. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y ya comenzamos, Aries. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries, ¿quién es esta persona que piensa en ti? Aries, ¿qué le deparan el amor a Aries en esta semana de noviembre y próximos 3 meses? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Primera carta, un rey de bastos, hablando de él. Yo os lo he mostrado, amigos, porque es tan mágico como vosotros. Comenzamos con el fuego y una pareja muy unida, con empatía, comprensión y entendimiento. Tu rey está mirando hacia atrás. Algunos tenéis un amor del pasado o un primer amor o una persona que esté en este presente, encantadora, sociable, simpática, divertida, y vosotros os sentís con él o con ella de una manera espectacular. No queréis separaros de estos brazos ni de esta persona, amigos. Leo, las salamandras también representan fuego. El basto es el falo masculino y también la acción, la protección
y la intuición de que algo está a punto de suceder. Una persona mágica para ti, Aries. Y voy a colocar Leo en esta primera carta. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de noviembre y próximos 3 meses? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? Aries, mirad, esta carta ha quedado así. Un recordatorio para todos, porque está muy presente durante esta semana la carta de perdonar. También con otras. Ha aparecido muchas veces la justicia. Aries, hay un fuego creado entre vosotros dos, un rey de bastos mirando hacia el pasado. Ya no es hora de que empecemos a pensar por qué no sucedió en ese entonces o por qué vuestra persona o vuestro amor no ha aparecido todavía. Si hay algo que liberar en esta carta, es más grande que todos nosotros mismos, y es el perdón, porque somos capaces de sentirnos en paz y de saber que somos mejores personas cuando abrazamos al otro. Amigos, puede haber una persona que quiere pedirte perdón y quiere volver contigo en esta carta hermosa, en una playa llena de agua, y el agua nos representa los sentimientos, y como en este rey de bastos, que yo no lo quiso poner en un trono, sino en el agua, sintiéndose especial con un alma, una llama gemela, porque tu persona y tú podéis ser exigentes los dos. Y una vez que os encontráis, no queréis separaros. Perdonar. Tu mayor acto de generosidad. Aries, ¿qué más? ¿Qué le depara a Aries en el amor? Aries, la carta de portal, los sueños. Antes de dormir, estábamos hablando de magia, amigos. El rey de bastos que sostiene el segundo basto más grande que hay en todo el palo, tras el as de bastos, ya que hay un tronco gigante. Aries, vas a hacer una meditación, pero además algo más. Vas a escribir en una libreta, como si fuera este tronco, o lo vas a pintar, tu nombre y apellidos y el de esta persona, porque vas a tener comunicación. Y antes de irte a dormir, vas a imaginar que estás en este bosque. Pones una meditación que encuentres en YouTube, una música bonita que te guste. Yo voy a llevaros dentro de estos sueños, y como sois capaces de encontrar verdades a través de ellos, y en cuanto pueda, os lo he dicho mucho y es verdad, amigos, tendremos esta meditación que viene de mi mundo personal, es real. Vosotros dos aquí en este bosque, iluminado por el sol, hablando románticamente con esta persona, y os vais a quedar dormidos y veréis cómo nuevas puertas se abren para que tú veas realidades diferentes. ¿Qué pensaríais, amigos, si os digo que podemos ver el futuro, el pasado y las vidas pasadas, y que los sueños no separan nuestros tiempos, ni nuestros guías tampoco entienden del calendario ni de los relojes? Una manifestación mágica para vosotros, Aries. ¿Qué más nos va a decir tu persona? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de noviembre y próximos 3 meses? Invitación, recuerdos. ¿Quieres que volvamos a vernos o que tengamos primeras citas tú y yo como novios? No quiero presentarte a otros como un amigo especial, amigos. Yo no estoy hablando de relaciones superfluas, de 2 o 3 noches, de esconder sentimientos, y tampoco quiero que estén en vuestros pensamientos, porque lo que pensamos es lo que empieza a aparecer, tanto positivamente como negativamente. Sucede. Quiero que me digáis, Aries, cuando habéis pensado en algo que no queríais, ya ha sucedido. Ahora vamos a imaginar que vosotros sí estáis aquí y que esta persona se luce bien en esta carta, a la luz del día, y donde puede haber, amigos, hasta animales, un parque especial que tú conozcas, y agua. Hay mucho alrededor, y recuerdos entre vosotros dos. O una persona que te hará sentir especial, quizá parte de tu adolescencia o cuando fuiste creciendo, con ilusiones y con planes que tú tenías o los querías con una pareja.
fotos, conversaciones, miradas alrededor del mundo. Recuerda, Aries, quién eres, con la carta de portal. Si lo hacéis, cada noche, no servirá solamente una vez, vais a empezar a ver cosas extraordinarias a través de los sueños. Invitación y recuerdos, ambos pensando desde hace mucho tiempo. ¿Y qué más nos va a decir el tarot? Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Primera carta, un 3 de copas. Amistad, amigos. Haciendo amigos, Cáncer. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Tengo noticias con el 8 de bastos, cartas de amor. Aries, ¿qué más? Un emperador. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de noviembre y próximos 3 meses? Un 5 de pentáculos. Hay que vencer los miedos y las culpas, el pasado. Un 6 de espadas. Y otra carta más para vosotros. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana? Veamos, amigos. Un anillo de brillantes, 2 anillos, amigos. Pocas veces suele suceder esto y las cartas os dicen cómo continuaréis este viaje para lograrlo. 5 de pentáculos. Tauro. Miedos, culpa, la carta de perdonar. Aries, tú tienes un corazón grande. No importa solamente el signo, sino vuestra carácter y fortaleza. Quitaos vosotros también esta venda. No resistáis este amor porque va a aparecer alguien muy bonito para ti. El 5 de pentáculos. Si hay perdones, también va a haber una rendición y alguien que se redime en un lugar donde haya agua. Puede ser que haya también estanques o que últimamente hayáis visto alguno o esté cerca de vuestra casa. Un estanque pueden ser cisnes o algún tipo de animal que veáis. El 6 de espadas es Acuario, amigos, con agua de por medio. De nuevo, amigos, mucha agua. Los tiempos más difíciles, las lágrimas que creemos que son tan amargas, nuestro dolor ahora debe de quedar atrás, amigos. Ya no hay ese espacio, porque siento tú que Aries ya has perdonado a esta persona, o que si vuelve, o es alguien que entra en tu vida, tú también vas a darle esta mano. Con el 6 de espadas continuaréis los dos en un viaje nuevo con Acuario. Noticias para ti, el 8 de bastos, Sagitario. Tengo que salir de mis escondites o de donde estoy colgado, amor, como este murciélago, para poder saber de ti. 3 de copas. Cáncer. Aries, es importante ahora que disfrutes cuando tengo esta carta, que lo pases bien con tus amigos, tu familia, tu pareja si lo es, porque yo sé que hablo para muchos, y que cuando tenemos una verdadera amistad, entonces sí que ponemos un gran cimiento para construir un amor. El 3 de copas, hay un nacimiento, puede ser de un niño, de una relación con el 3 de copas, el 6 de espadas o nuevas casas. El 4, ¿qué eres tú? Un emperador, Aries. Voy a vestirme elegantemente. Una persona muy respetable, amigos. Alguien que pueda estar soltero, separado, divorciado. Una persona enérgica para ti con el rey de bastos. Hay pasión y también puede ser tu propio afrodisíaco. Sus ojos, Aries, son lo que más te gustan a ti. 2 anillos en una carta, en una lectura. 10 de copas y un rey de pentáculos, que es Tauro, amigos, con Aries. Un anillo para ti, para que empecemos este compromiso de verdad, con toda la luz del día y también en nuestras noches. Amigos, ¿quién quiere poner un anillo en tu dedo? Y además 2. Algunos tenéis varios anillos y es la primera vez creo que puedo decir esto. Anillos. Yo suelo quitármelos porque los necesito, amigos, para trabajar y por eso veis que no llevo muchas cosas o accesorios.
sí que lleváis algunos varios y queréis también un anillo de casados y compromiso. El 10 de copas es la familia. Puede haber el nacimiento en los próximos meses de un niño o niña, un bebé. Rey de pentáculos, Tauro, y no quiero darte un anillo cualquiera. Debe ser especial para nosotros dos, amigos. Solamente con la carta de portal de recuerdos ya tengo almas y llamas gemelas. Los viajes han sido duros para todos, habrá etapas, no os engaño. El 6 de espadas, el 5 de pentáculos, miedos, corazas, arrepentimientos, volviendo atrás. Futuro, Aries, créalo. Y también, si tú deseas este compromiso, este anillo, cómprate uno, aunque sea económico, no importa. Es la finalidad y el compromiso que tienes tú contigo de quererte y de saber que tu persona también te ama. Rey de pentáculos. Voy a colocar Tauro en este rey, Piscis en el 10 de copas. Y mirad bien todas vuestras lecturas, Aries, porque el 10 de copas abre algo muy especial para vosotros, no solamente en noviembre, los próximos meses. El emperador, Aries, Sagitario en el 8 de bastos, el 6 de espadas, Acuario, y el 5 de pentáculos, que es Tauro de nuevo. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona especial o que podría aparecer para ti. Puede ser de otro país, alguien que haga un viaje con el 6 de espadas, que te recoja en un coche, en un barco, en un avión, amigos. Preparaos y seguid todos estos consejos. Gracias y hasta la siguiente lectura, amigos. Besos de corazón.